que mío Dios, un corazón limpio, lávame, Señor, purifícame, borra mis rebeliones, cámbiame, renuévame. Gracias, Señor Jesús, mis hermanos. Vamos a meditar en la Escritura, vamos a continuar con el tema 9. El tema 9, mi hermano, es el obrar del Espíritu Santo. ¿Qué mensaje vimos la vez pasada? Viviendo en el Espíritu Santo. El primer tema fue la obra, de los primeros temas fue la obra del Espíritu Santo, ahora es el obrar. Viviendo en el Espíritu Santo, o sea que nosotros, pero ahora vamos a ver el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a estar meditando en la carta a los Gálatas, capítulo 5, mi hermano. Vamos a estar meditando ahí, ya sabes, tu plumita para que apuntes los versículos, hermano, para alcanzar a cubrir todo el tema. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Vamos a comenzar con el versículo 5. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Dice así en el nombre de Jesús, mi hermano. Reina Valera. Voy a estar meditando en Reina Valera 60 y en Reina Valera versión contemporánea. Esta es la versión 60. Dice el versículo 5, así en el nombre de Jesús. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Tomen su asiento, mis hermanos. Vamos a prestar atención. Palabras complicadas, mi hermano, pero fíjate cuánto nos ha ayudado a estudiar Romanos, ¿verdad? Ahora por la carta a los Romanos podemos entender acerca de la fe, la esperanza y la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por esta serie podemos entender mucho más acerca del Espíritu Santo. Entonces, pues nosotros por el Espíritu, ¿por quién? Por nuestras fuerzas. Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Nota que está escrito con letra mayúscula, hermano. Si estuviera escrito con letra minúscula, se referiría a un espíritu, tal vez al de nosotros. Inclusive el espíritu de Satanás se escribe con letra minúscula. Pero cuando se escribe con letra mayúscula, está haciendo referencia al Espíritu Santo de Dios. Entonces, pues nosotros, por el Espíritu Santo de Dios, mediante el Espíritu Santo de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, aguardamos, esperamos, hermano, por la fe. ¿Y qué esperamos por la fe, hermano? La esperanza de la justicia. ¿Por qué, mi hermano? Porque te imaginas que al final de todo, portándose bien y mal, unos haciendo el esfuerzo, unos obedeciendo a Cristo y otros no, tuviéramos el mismo pago, sería injusticia. Pero el Dios que es justo nos ha prometido que nos va a llevar a un lugar especial cerca de Él, donde entonces no por nosotros, sino por el Espíritu aguardamos por fe. O sea que no lo vemos, pero que lo creemos. Y por esa promesa aguardamos la fe, por la fe, la esperanza de la justicia de Dios. Por la fe de la esperanza de justicia. Los cristianos, mi hermano, ya poseen la justicia imputada de Cristo. ¿Quiénes? ¿Qué pasa con los cristianos a medias tintas? ¿Qué pasa con los cristianos que se están engañando siendo cristianos? ¿Tendrán ellos ya imputada la justicia de Cristo? Y eso es tremendo, porque eso se empieza, hermano, a ver en sus maneras de vivir. ¿A poco no? Pero todavía la justicia completa y perfecta que recibirán en su glorificación. Eso es bien interesante, hermano, porque en el día que Cristo venga por nosotros, o que Cristo nos levante del sepulcro en su segunda venida, vamos a obtener eso de parte de Él. La justicia completa y perfecta que recibiremos en su glorificación. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que está pasando hoy, ahorita, lo que estás viviendo ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse. Cuando nosotros tenemos en cuenta, mi hermano, que lo feo, lo horrible, lo duro que podamos estar viviendo en estos momentos no se compara con lo que ha de venir, eso alienta, hermano, eso aviva al cristiano. ¿A qué? Lo anima a seguir, porque esto no es nada en relación con lo que voy a recibir. Poderoso es el Señor. Ahí mismo Romanos 8, pero el versículo 21, mi hermano, dice de la siguiente manera: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por quién? ¿Por nosotros mismos? ¿Por nuestras obras? No, por Dios. Es interesante que la creación misma, dice, será libertada de la corrupción. Un cuerpo que se corrompe, una mente que se corrompe, un corazón que se corrompe. Seremos libertados de todo eso, hermano, para vivir en la perfección que el Señor tiene y que nos regalará al irnos al reino de los cielos. ¿Que es parte de qué? De los hijos de Dios. Por eso es la importancia, hermano, de no engañarnos, sino de obedecer su palabra, porque ahí hay muchísimo. Entonces, regresamos a Gálatas 5, vamos al versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero ahí hay un punto bien importante. Tenemos que entender qué es el amor de Cristo. ¿Cuál es la definición del amor? Porque no se parece mucho al amor de nosotros, al amor que nosotros los humanos practicamos, sino que hay un amor especial de Cristo hacia su obra. Hay un amor especial de Dios. Entonces tenemos que entender ese amor para nosotros saber lo que quiere decir este versículo. Dice que porque en Cristo, ¿en quién? Solamente en Dios. A los que prestan atención, a los que ahora sí que siguen a Jesús, la circuncisión no vale, la incircuncisión tampoco no vale, sino lo que vale es la fe que obra, porque hay fe sin obras. Pero también hay obras sin fe. ¿Por qué? Hay quien puede ayudar a una persona de la calle, pero no creer en Jesús. ¿Será eso válido? Es una obra sin fe. ¿Por qué lo haces? Lo haces con el afán de esperar algo. Porque muchos en el mundo dicen, es que yo doy para que Dios me bendiga más. Y no, tienes que dar sin esperar nada a cambio. Así lo hizo Jesús. Jesús esperó algo de nosotros al morir en la cruz. Nada. Entonces, poderoso es el Señor. Entonces, hay fe, hermano, pero no tiene obras. Hay quienes se saben la Biblia mejor que nosotros, tal vez tengan más conocimiento, pero no lo ponen en práctica. Esa es una fe sin obras. Muchos pueden venir a la iglesia, pero no lo ponen por obra. O sea, inclusive esto abarca, hermano, que puede haber personas, cristianos, creyentes, congregantes, que vienen a la iglesia, escuchan, pero lo aplican a medias. O sea, ¿a qué me refiero? Que esto sí me gusta, me hace sentirme bien. Eso es bien importante, hermano, entre el cristiano y el cristiano entre comillas. El cristiano entre comillas hace las cosas que le gustan, mientras que el cristiano genuino va a hacer inclusive lo que no le gusta, pero que le agrada a su Dios. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir a medias? Que esto sí lo voy a aplicar porque me satisface. Esto lo hago y ya con esto me siento en paz. Ya con esto tengo el favor de Dios. O sea, él mismo se habla. Pero también puede ser que sea alguien que esto sí me gusta, esto sí le voy a dar a mis hijos, pero esto no. Esto sí, pero eso no. No, tenemos que darle a nuestros hijos tanto la bendición que Dios puede darnos para ellos, como también la disciplina, la vara. Ahí es donde vienen muchas cosas. ¿Por qué? A veces cuando no tenemos que darle a nuestros hijos, les damos. ¿Qué hacemos? Los corrompemos. Y se echa de ver en la manera en la que ellos son. Se echa de ver en cómo ellos actúan. Inclusive se echa de ver cuando si Dios aplica eso, se echa de ver cómo le faltan el respeto al mismo Dios. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Cómo son los congregantes? ¿Cómo son nuestros hermanos? Hay veces que llega el momento de no dar, hermano. A veces no dar es sabio también.
Porque a veces si nosotros les damos, les hacemos daño, y a veces si no les damos, los estamos ayudando. Por eso debemos de saber, hermano, en qué momento Dios nos dice da, y en qué momento dice córtale, porque no le estás haciendo bien a tu hermano, no le estás haciendo bien a tus hijos, les estás haciendo mal. Pero a veces pensamos de una manera general que dar es lo mejor. No, hermano, a veces no dar es lo más sabio. Si yo estoy viendo que mi hermano le está haciendo daño dar, entonces ya no le voy a dar. Llega el momento, hermano, que tú ayudas a un hermano. Digo, me ha pasado, hermano. He tenido contiendas muy fuertes acerca de esto. ¿Por qué? Una vez me decía un hermano, ¿dónde está la hermandad? No, es que si yo te sigo dando, te estoy haciendo daño. ¿Por qué? Porque mientras tú estás recibiendo no quieres trabajar. Y los hombres, los varones, tenemos que trabajar. La palabra dice bien claro, el que no trabaja, ay, es que no tengo para comer. Es el resultado de lo que estás haciendo. El que no trabaja, mira que no coma. Ay, hermano, pero ¿dónde queda la hermandad? ¿Qué vamos a estar nosotros moviéndonos por nuestros sentimientos o moviéndonos por la palabra de Dios? Sino que la fe obra por el amor. Y por amor a esa alma, a veces le darás, a veces no le debes de dar. Ay, pero es que lo estoy viendo que está sufriendo, hermano. Deja que Dios obre. Deja que Dios complete y termine la obra que está haciendo en esa persona. Porque tú, a veces, al no dar cuando debes de dar, estás interrumpiendo y estás estropeando la obra de Dios. Y estás metiéndote en problemas con Dios. Pero también viceversa. A veces cuando no tienes que dar y tú das, te estás creyendo más que Dios y estás atentando contra la obra de Dios. ¿Por qué? Hay muchos hermanos que debemos nosotros cuadrarlos. Hay muchos de nuestros hijos que debemos cuadrarlos. Y al darles, nosotros estamos, ¿qué? Haciéndoles mal. Más que ayudarlos, los estamos malcriando. ¿Y cuál es el resultado? Hijos malcriados, congregantes malcriados, que van a estar exigiéndole. Por eso es que exigen a Dios sus bendiciones, exigen a Dios eso. ¿Lo harán eso? ¿Serás a la obra de fe por el amor? Claro que no, hermano. Por eso hay que ser bien sabio. Señor, hazme saber si debo de hacerlo o de no hacerlo. Pero es que mi hermano está sufriendo, Señor, sí, pero tú no sabes qué es lo que yo estoy tratando con él, inclusive mediante las enfermedades. Hay veces que la oración no va a ser sánalo, sino Señor, ayúdalo tú en el propósito que tienes. Y vas a ver que muchas veces vas a ver que sin pedir que sane, va a sanar. ¿Por qué? Porque Dios le va a permitir entender el porqué de lo que le está pasando. Y es bien sencillo. Si una persona, a mí en mi caso, me ha tocado situaciones así, que de repente, no, es que estoy sufriendo, no tengo y eso, pues ponte a trabajar. ¿Verdad? Ay, señores, ¿y qué no ves que se quedaron atorados allá en tal estado por seguir a tu obra? Yo no los mandé. Pero Señor, están o no, porque a veces pensamos que por la obra de Dios ya, acuérdate, los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir? No tienen parte, no van a tener ese respaldo. Entonces, qué vergüenza, hermano, cómo esos que se fueron y que se quedaron atorados allá. Ay, vamos a ayudarlos, hermanos, ¿por qué? Pues no se fueron y que Dios iba con ellos y que Dios iba a poner todo. No, fueron ellos de acomedidos. ¿Sabes qué me enteré después? Que no fueron a trabajar en obra de Dios, fueron a unos 15 años a ministrar. ¿Tú crees que Dios va a respaldar esas cosas? Al grano, va. Señor, quiero a los 15 años, ayúdame. Pero no podemos poner como pretexto la obra de Dios para depender de ofrendas, para depender nosotros de la caridad y del amor de Dios. Eso es abuso. De los hermanos, eso es abuso. Y a Dios no le agrada eso. Poderoso es el Señor. ¿Qué pasa también, por ejemplo, con la famosa campaña? Vamos a una campaña para llenar la iglesia ¿y qué pasó? No los respaldo. Por eso yo siempre me voy a hacer un lado. Cuando yo vea que si a mí el Señor no me dice, no me muevo. Si a mí el Señor no me dice, no hago. ¿Por qué? Porque no quiero ser avergonzado. ¿Cuántas veces no me he separado de los hermanos? Porque se les olvida el Señor y andan pensando en el grupo de alabanza, andan pensando en esto, y vamos a hacer esto, vamos a invitar al hermano fulano, y se olvidan de invitar al Señor, que debería ser el Señor y el Dios de la campaña. ¿Y qué pasa? Dios los avergüenza. Ni una alma. Se festejan ellos solitos. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces, hermano? Créeme, no me he hecho a un lado
y los dejo. No, Señor, yo no quiero que me avergüences. No, Dios va a tratar contigo, me lo han dicho enojados. ¿Por qué no apoyaste? No, yo no quiero que me avergüence, porque yo he visto que ustedes ponen todo menos a Dios. No, yo me quedo con el Señor. Y he visto cómo ha avergonzado las campañas, he visto cómo ha avergonzado a los hermanos que se van, que van a predicar, dicen, he visto cómo los ha avergonzado. ¿Qué diferencia cuando Dios le dijo a Abraham, deja a tu padre y a tu parentela y ve al lugar? Abraham lo hizo y ¿qué? Lo bendijo. Y ahora es el padre de los que tienen fe, de nosotros. ¿Qué diferencia, verdad? Sino la fe que obra por el amor. ¿Qué tanto abarca esto? Una fe que obra por el amor. Ay, hermanito, mira, hermano, hoy no te voy a poder ayudar porque el Señor me dijo que a ti te estoy haciendo mal más que estarte haciendo bien. Y yo quiero tu bienestar, quiero tus bendiciones. ¿Verdad? Hay hermanos que oramos, hermano, que tienen la intención, pero Dios no les da trabajo. Pero sí quieren trabajar. Ahí me incluyo yo. ¿Cuántas veces no le pedí trabajo al Señor? Me iba por las avenidas repartiendo currículums. No me llamaban, ni yo quería trabajar, me urgía trabajar, me desesperaba porque no tenía economía. Pero hasta que Dios dijo, se me vino un trabajo. ¿Y qué? Mucho mejor, hermano. Aprendí, me enseñó, aprendí la paciencia, aprendí la tolerancia, aprendí de la esperanza, aprendí el arte de pacientemente esperar. Y cuando me dio trabajo, ¿qué? De repente empecé a echarle ganas hasta que me acomodó horarios. Y gloria a Dios, mi hermano. ¿Por qué? Una fe que obra por el amor. ¿El amor qué? El amor a Dios, el amor a su obra, el amor a los hermanos. Por eso puede haber fe, inclusive lo hablábamos en el mismo mensaje del viernes, hermano. Una fe que obra por amor. ¿Cómo es que yo voy a ser, hermano? ¿Sabes por qué llegué tarde? Porque me estaba quemando las pestañas, terminando puliendo el mensaje. Pero sé que hay unos hermanos que me respaldan. Sé que están los ministros que me respaldan también. Y Dios bendiga sus vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo tenía pensado y eso, pero estaba puliendo ciertos puntos y de repente Dios me empieza a ayudar y lo pongo más. Entonces así pasa, hermano. Y de ahí sale lo que Dios quiere decir a la iglesia. No lo que yo quiero enseñarles y proyectarles, lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Es fe que obra. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que aunque me tarde más, llegue un poquito corriendo y esto, pero lo que te voy a traer, hermano, es el amor de Dios. Es la palabra de amor de Dios. Y prefiero llegar así, hermano, que nada más hacer lo que sea y de repente traerte y que ni le entiendas. Traerte y que eso, no, hermano, el compromiso también es fe. La fe por el amor. Entonces, continuamos diciendo. Entonces la circuncisión no vale nada, hermano. La incircuncisión tampoco no vale nada. Nada que se haga en la carne, eso es bien interesante y es bien importante, mi hermano. Nada que se haga en la carne, incluido el tipo de ceremonias religiosas, hace la diferencia en la relación personal con Dios. Y aquí es donde voy a meter las cosas que han metido dentro de la liturgia en el culto al Dios vivo, las iglesias evangélicas. Yo, las demás no. Me voy a ocupar de la iglesia evangélica. ¿Te acuerdas que hablábamos del pianito al último? Eso, hermano, no hace la diferencia en la relación personal para con Dios. Puede que a algunos los ayude, pero puede también que a algunos les estorbe. Pero si lo hacemos de la manera correcta, yo sé que Dios va a obrar. Hay quienes dicen, no, hermano, cuando sea esto, toque el shofar, toque el cuerno. Cuando usted es poderoso. Eso no hace diferencia en la relación personal con Dios. A veces solamente los engañan. Porque creen que el cuerno, el shofar, tiene un poder que no lo tiene. Simplemente es un instrumento que usaban los judíos en aquel tiempo, ¿como qué? Como aviso, como emergencia, como comunicación, como señal. Pero no tiene poder espiritual. Hay quienes dicen que tiene poder para espantar demonios, que por eso la congregación no alaba. No, hermano, la congregación no alaba porque no le gusta alabar a Dios. La congregación no alaba porque no conoce a Dios. La congregación no alaba porque no le gusta alabar y adorar a Dios. Es así. Pero ¿qué pasa? Yo te digo que es por esto, porque no oramos, porque no atamos demonios. No, hermano. Esto incluye, hermano, el tipo de ceremonias religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hacen por su carne, porque es su carne la que sí siente, pero no el espíritu. Esto no garantiza ni hace diferencia personal, ni es más ni menos
en tu relación personal para con Dios. Es mucho mejor y más poderoso que en vez de tocar el cuerno, que en vez de hacer esto, hacer lo otro, hermano, que prestes atención a la palabra de Dios y le des el debido respeto cuando se está predicando la palabra de Dios. Y eso es así, hermano. La palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios no se tiene que interrumpir de ninguna manera. Venga el mismo presidente Andrés López Obrador o venga Claudia Sheinbaum. No se debe de interrumpir. Qué falta de respeto sería hacer eso. ¿Te acuerdas que te platiqué, hermano, de cierto predicador que estaba orando y que le decían: Señor, es que le está hablando la reina Isabel de Inglaterra? A la mismísima reina le estaba hablando. ¿Y qué decía él? Dile a la reina que no la puedo atender ahorita porque estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo, ¿verdad? De mi parte, como ministro de Dios, hermano, siempre haré todo porque no se debe de interrumpir el culto. ¿Por qué? Porque está hablando el Rey de Reyes. Estamos predicando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que bien en eso tendrán que esperar hasta el final. Hermano, lo vuelvo a decir. Si de repente se endemonia alguien y eso, no podemos interrumpir el culto. No se vayan todos a orar, no uno nada más. Ministros, uno de los ministros se va a orar por el endemoniado y tan. La iglesia sigue escuchando la palabra de Dios, porque es lo que quiere el enemigo: distraer, interrumpir, cortar con la unción que el Señor pueda estar derramando por medio de la predicación de su palabra. Eso es algo que tengo bien dentro de mí, dentro de mi formación como ministro de Dios, y lo voy a aplicar. Si me corren un día, hermano, si me apedrean, si me hacen feo, si ya no van a venir, hermano, yo prefiero quedar bien con Dios. Qué tremendo. Entonces, nada de eso, hermano, hace diferencia en tu relación personal para con Dios. Pero muchos piensan que es más, que es menos. No, hermano, tenemos que ser como nuestro Dios. Sed santos porque yo soy santo. Sed ordenado porque yo soy ordenado. Sed ustedes fervientes porque yo soy el fuego. Tenemos esos ejemplos. Todo lo externo, hermano, carece de relevancia eterna y es inválido mientras no sea el reflejo de la justicia interna. O sea, no puedes tú de repente parecer justo cristiano por fuera, pero por dentro no lo eres. Y eso queda a entender un cristiano que habla groserías. ¿No se supone que el cristiano debe de hablar la palabra de Dios? En una de esas que estamos pensando majadería, se nos llena la boca y ¡pum!, la sacamos. No es congruente, no concuerda, no hay coherencia. Si estás limpio por dentro, vas a estar limpio por fuera. Si estás limpio por fuera, también deberías estar limpio por dentro. ¿Quién va a saber eso? Solamente tú. Es por eso que muchos no se quieren acercar al lugar santo, no quieren venir a la iglesia, hermano, porque saben que están proyectando una imagen de cristianos, pero en realidad tal vez no sean tan cristianos. Eso está tremendo, hermano. Entonces, Romanos 2, 25 al 29, hermano, lo lees en casita, yo solamente te voy a leer el versículo 25. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, ¿qué decíamos que era transgredir? Violar, pisotear, desobedecer. Pero en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si la violas, si la pisoteas, si no la obedeces, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si aplicamos eso al bautismo, es exactamente lo mismo. Tu bautismo es bautismo y esto si obedeces el porqué o lo haces con los motivos correctos y adecuados. Pero si te saltas todo eso, tu bautismo es como si no estuvieras bautizado. Parece que es otra enseñanza, pero es la verdad. Ya lees los demás versículos en casita, mi hermano. Después esa frase que dice la fe que obra por el amor, la fe que salva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una fe que no salva, una fe falsa. Hay fe verdadera y fe falsa. La fe verdadera, la fe que salva, demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor
Y aquí entra todo lo que te mencioné anteriormente, que a veces tienes que dar, deberías de dar, pero a veces no debes de dar. A veces tú debes de actuar, pero a veces no debes de actuar. A veces tienes que dejárselo al Señor. ¿Y qué? Orar. A veces eso es lo único que tienes que hacer, hermano. Pero a veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer la obra. Ven una persona conmigo, quiere consejería, le doy el consejo, pero conozco mis límites, sé hasta dónde lo puedo ayudar. A veces lo único que puedo hacer es invitarlo, hermano, te invito, si tú quieres realmente salir de la situación, te invito a que vengas a la iglesia y te encuentres con el que sí te puede ayudar. A veces la obra de amor es solamente esa. No es a veces que les demos, que no les demos, no. A veces es solamente traerlos a la casa de Dios, a que se encuentren con el que sí los puede ayudar. Ay, es que ese hermano está bien pobrecito, ese hermano está muy enfermo. Hay que ver las razones y cómo ha sido su vida. A lo mejor ha sido una vida de desobediencia, a lo mejor ha sido eso, a lo mejor ha sido lo otro. Pero la cosa es que nosotros queremos siempre contribuir, y aquí es donde entonces esa fina línea que está en dar y no dar, es donde la rebasamos y la rompemos. Poderoso es el Señor. Entonces, la fe que salva demuestra su carácter auténtico mediante obras de amor. Aquel que vive por fe, ¿qué quiere decir? Que hay quienes no viven por fe, sino que mediante, ahí hay un paréntesis grande, lo que yo pueda conseguir de mi hermano, lo que yo pueda conseguir de la iglesia. ¿A poco no hay personas que son así? Lo que yo pueda conseguir, si no me dan, ya no me vuelvo a parar. ¿Por qué? Porque, oh Señor, aquel que vive por fe está motivado en su interior por el amor a Dios y a Cristo, que fluye de manera sobrenatural en adoración reverente, adoración respetuosa hacia Dios, obediencia genuina, sacrificio amoroso por los demás. Es bien bonito darle a los demás cuando tenemos, pero ¿qué cuando estamos limitados? Deberíamos de seguir obrando, porque si tenemos el pensamiento de que es bueno dar, también cuando no tengo debo de tener el mismo pensamiento de dar. Pero allí se abre otro paréntesis, hermano. Mateo 22, 37 al 40, dice de la siguiente manera: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y más grande mandamiento. Pero ¿te has dado cuenta cómo transgredimos ese mandamiento y pues lo ponemos a veces hasta el último? O sea, primero yo porque me siento mal. No, aquí dice: amarás al Señor tu Dios cuando te sientas bien, cuando tengas ganas, cuando quieras hacerlo, si tienes. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿En qué momento hay una pauta, paréntesis, comillas, para que nosotros pongamos si tengo ganas, si puedo, si mi trabajo esto, si la escuela esto, si mis vecinos esto, si mis papás esto, si mi familia, tantas cosas que pueden entrar ahí? ¿Cuándo? ¿Verdad que no? Es clarito, muy claro. ¿Qué dice? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, porque ese es el mandamiento más importante. Es el mandamiento que no debes de transgredir. Después de este siguen todos los demás. No puedes seguir: no miento, pero no amas a Dios. No puedes decir que no codicias si no amas a Dios con todo tu corazón. Porque todo eso, no codiciar, no mentir, no todo, viene de la mano, emana de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante, dice el versículo 39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cumple estos dos mandamientos. ¿Por qué? Por amor a Dios no vas a mentir. Por amor a tu prójimo no le vas a mentir. ¿Te imaginas el predicador que les miente? ¿Te imaginas el pastor que solamente está viendo la lana, qué tanta lana les crece para llegar ahí? ¿Te imaginas al congregante que está viendo también a ver cómo están sus hermanos para abusar de la misma manera? Qué tremendo, ¿verdad? Se están metiendo en problemas con la palabra de Dios. ¿Por qué sus vidas están como están?
A raíz de eso, ¿de qué? Sencillo, lo vamos a encerrar en el grande, profundo y extenso significado de la obediencia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué? Tenemos que obedecer los mandamientos. Regresamos a Gálatas, vamos al versículo 7. Vosotros corríais bien. Y eso está bien tremendo, hermano. A mí me da tristeza este versículo. ¿Por qué? Porque lo he vivido muchas veces y lo he visto muchas veces. Entonces dice, ¿cómo decía el versículo 6? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y eso está bien tremendo, hermano, porque cuando se predica desde aquí, desde el púlpito, palabra diluida, se predican fábulas, se predica todo lo que sea, pero que no sea palabra de Dios, puedo entender que sean engañados, hermano. Puedo entender que venga algo y los fascine, ¿verdad? Puedo entender que vea algo pero cuando te están predicando la palabra de Dios, ya no es aceptable que te engañen y que te dejes llevar y te fascines por cualquier otra corriente de este mundo. Amén. Por eso es que cuando tú escuchas la palabra de Dios y dices, no, yo me voy a ir para aquella iglesia, pastor, es que allá sí alaban como debe de ser. ¿Quién nos estorbó para obedecer la verdad? No, pues es que allá se hace así, te están estorbando. Dios ha de tratar con ellos. No, es que a mí me dijo el hermano fulano que hiciéramos de esta manera porque era poderoso. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad? Pues es que el hermano me dijo esto, el hermano fulano eso, es que me sonsacó el hermano. O sea, fíjate en qué problema se mete el hermano por sonsacarte. En aquel día Dios te va a decir eso. ¿Quién te estorbó para obedecer mi verdad? Pues es que el hermano me dijo esto y yo vi que era poderoso, se me hizo poderoso y pues ahí fui. Pues que te salve tu hermano. Déjame te digo una cosa, no te conozco. ¿Está su nombre en el libro de la vida? No, Señor, no aparece. Al lago de fuego. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice, corría, pero ¿qué les pasó, hermanos? Si estaban caminando bien. Ha habido veces, hermano, que ciertas iglesias hemos predicado de una manera bien firme, bien fiel a la palabra de Dios. Pasa un tiempo y de repente cuando regresas, esta es la palabra. Pero ¿qué les pasó, hermanos? Si estaban corriendo bien. ¿Quién les estorbó para obedecer la verdad? No, hermano, ya no voy a hacer eso porque no. Ahora me tengo que ungir con aceite porque si no, no estoy ungido. Ahora tengo que hacer esto y aquello. ¿Por qué? Porque si no, no puedo hacerlo. ¿Quién les estorbó para? La persona que les predicó eso, la persona que los sonsaca, la persona que les dice, ¿tú crees que mi trabajo es estar viendo que no los sonsaque? No, mi trabajo es predicarles la palabra de Dios. Les corresponde a ustedes obedecerla o hacerse como que ya se les olvidó, olvidarla y entonces que les estorbe después para obedecer la verdad. Es que si tú no te circuncidas, hermano, no va a pasar. ¿Quién te estorbó para obedecer la verdad? ¿No era la lucha que tenía Pablo cuando andaba predicando? Que lo criticaban porque no predicaba la circuncisión, cuando Pablo predicaba la circuncisión. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿corríais bien? Pablo compara, hermano, en esta parte la vida de fe de los Gálatas con una carrera. La vida de fe de esa iglesia, de la iglesia, con una carrera. Figura que el apóstol usó con frecuencia esta frase, y si es cierto, en otras partes lo menciona también. ¿Quién les estorbó? ¿Qué vinieron? ¿Quién hizo todo este desorden? Si ya estaba aquí todo ordenadito y eso, ¿quién vino a hacer este desorden? Ay, señor, hermanos, que vino un hermano fulano y nos empezó a meter cosas y, ay, hermanos, que no les dije yo que siempre todo lo metieran y lo estuvieran a raíz de esto. Hermano, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con esto, hermano? ¿Por qué ahora les estorba obedecer la verdad? Es que vino un hermano que nos dijo que no era así, hermano, que bastaba con que ayunáramos un día, que diezmáramos y con eso era más que suficiente. ¿Quién les estorbó? ¿Cuál es el título de la predicación? El obrar del Espíritu Santo. ¿Quién es el que hace esto? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que dice
¿Qué te ha estorbado, hijo? No le hagas caso a eso. Sigue esto. ¿Quién es el que te va a decir sigue esto? Porque esto es lo que te conviene. Esto es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo. No, hermano, es que su alabanza no llega ni al techo. ¿Por qué? Yo no vi que nadie se cayera y sacudiera los pelos. No, hermanos, que yo no vi que nadie echara espuma por la boca. Yo no vi que hubiera hermanos que no cayó el Espíritu Santo porque no hay lenguas. Hermano, pero si ya estabas corriendo bien. Ya sabías que no es por obras, no es por lo que proyectes, es por la gracia y el amor de Dios. ¿Quién te estorbó para obedecer a la verdad? Ay, hermano, es que vino un hermano que trajo un paquete y me lo vendió, hermano, y pues yo lo empecé a leer y es que mi vida ha cambiado. Ahora tengo mucho dinero, hermano, sí, pero no tienes a Dios, no tienes a Cristo, el Espíritu Santo, lo has contristado. Ay, hermano, es que me espantó porque me dijo que yo estaba cometiendo el pecado imperdonable. ¿Qué era qué? Hablar en contra y pecar delante del Espíritu Santo. No tienen ni idea de lo que significa eso, hermano. Esa va a ser parte de esta serie. El pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Poderoso es el Señor. Entonces, Pablo lo compara la vida, la manera de caminar de esa iglesia de los Gálatas con una carrera. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Qué tremendo, ¿verdad? Porque luego podemos pensar que depende de mí si quiero abrirle la puerta al Señor, se la abro. Cuando yo quiera le voy a abrir la puerta al Señor, lo voy a invitar a mi corazón. No, hermano, no depende de ti, depende de Dios. Hay personas que están invítelo y Dios no llega a sus vidas. Hay veces que hay hermanos que invitan y piden el Espíritu Santo y no llegan a sus vidas. ¿Por qué? Tendrá que ver con su vida. Yo no sé cómo anden. Gloria a Dios. Entonces no depende del que quiere ni del que corre, sino depende de la misericordia de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? ¿Qué no saben eso? ¿O se lo llevan todos? Corran de tal manera para que lo obtengas. Porque el premio que Dios nos está ofreciendo es para todo aquel que corra de esa manera para ganarlo. El premio ya está, hermano, pero depende de que tú corras. Pero que se enseña algunas veces que no, que basta nada más con querer y con decir que, pues Dios, Chuchito es buena onda, yo soy bueno. En la iglesia, apuesto, lo otro y aquello, obras, no somos salvos por ello. No vamos a obtener el premio por eso, hermano, sino por correr de tal manera que queremos ese premio. Los Gálatas, mi hermano, tuvieron un buen comienzo porque recibieron con fe. Esto es bien triste, mi hermano. Recibieron con fe y de todo corazón el mensaje del Evangelio. Y también habían comenzado a vivir su vida cristiana también por la fe. Pero vinieron falsos maestros que les empezaron a hablar fábulas, cosas extrabíblicas como se siguen hablando en estos tiempos, y de repente, no, es que nosotros tenemos el método. ¿Método de qué? No, el método. ¿Quieres saber quién es el anticristo? A mí qué me importa el anticristo. Yo quiero saber quién es Jesús, porque Él es el que me va a proteger del anticristo. Es Él el que me va a salvar de lo que pueda venir. ¿Verdad? ¿Cómo un cristiano se puede poner a estudiar a detalle de una manera, pues ahora sí que obsesiva, demonios, pero no estudiar la palabra que lo va a salvar de esos demonios? ¿Verdad? Qué tremendo. Poderoso es el Señor. Entonces, qué triste, hermano, porque hay hermanos que han recibido la fe, han creído de todo corazón y de repente los ves espiritualmente chuecos, catarrientos, enfermos. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer fábulas, a creer historias, a creer tantas cosas que lo único que ha hecho es enfermarlos espiritualmente.
apartarlos de la sanidad para que vivan una vida de enfermedad. Qué tremendo, mi hermano. Qué triste es eso, porque habiendo tenido lo mejor, se fueron de la iglesia siguiendo emociones, sus sentimientos. ¿Y cómo es sus vidas? No son vidas ejemplares delante de Dios. Después dice, ¿quién les estorbó para obedecer la verdad? No hay mejor manera de explicar obedecer la verdad a la verdad, mi hermano. ¿Por qué dice a la verdad? ¿Por qué no dice obedecer la verdad? Son dos cosas diferentes. Obedecer a la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces dice, obedecer a Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, lo aclara y lo explica de una manera bien clarita. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo se purifican las almas? ¿Cómo purificas tu alma, tu hermano? Obedeciendo a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces dice, mediante el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Para el amor fraternal no fingido. Por eso es que no todos pueden decir Abba Padre, sino solamente sus hijos, los que tienen una relación con Él. Todo nada más es dame, sálvame, ayúdame. ¿Qué no ves que me estoy muriendo? ¿Qué no ves que estoy sufriendo? Qué tremendo, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido, inclusive entre hermanos. Y continúa diciendo, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque el día que tú no le des a tu hermano porque estás viendo que le estás haciendo mal, estarás practicando eso, hermano. Estarás amando a tu hermano, ¿qué? De corazón puro, con tu corazón puro. ¿A poco no? A los hijos, si los vemos que están saltando y eso, ¿no les hace falta un balazo? Dios no lo hace, Dios no lo da. Pero no, es malo porque es maltrato infantil. No, es que es malo porque ellos piensan en su amor corrupto, que todo se trata de que dales. No, a veces a los hijos no tienes que darles, porque les estás haciendo mal. Y se echa de ver en la persona que son. Se ha metido también algo, es que así como son los hijos, son los padres. Algunas veces, pero algunas veces no. Algunas veces es porque son malcriados. Fueron malcriados. ¿Por qué? Porque los consentimos. ¿Y qué dice la palabra? Que el hijo consentido avergüenza a su madre, avergüenza a su padre. ¡Qué tremendo! Entonces, si algunas veces nosotros decidimos no darle algo a un hermano o a un hijo, aún así ese no dar viene de un corazón puro. ¿Por qué? Porque no lo haces con la mala intención de que si yo batallé, también él. No, lo haces porque sabes que más que hacerle bien, les estás haciendo mal. Y es un círculo, hermano. Ojalá y que con la ayuda que les das se solucione todo. No, otra vez la burra al trigo. Se meten en problemas, empiezan a hacer las mismas cosas hasta el punto de que acabo que ahí está mi papá, acabo que ahí están mis hermanos que me ayudan. ¿Y qué haces? Un cristiano negligente, un cristianoide. Si estaba empezando a caminar, ¿quién te estorbó que mi hermano me dio? Lo empezaste a deformar con tu ayuda. Pero también hay hermanos que necesitan ayuda y no los ayudan. ¿Cómo empezamos a deformar la fe? ¿Verdad? Qué tremendo. A mí me han criticado muchas veces por eso. No, es que eso lo he aplicado también con mi hijo. Eso lo apliqué con Carlitos muchas veces. ¿Y qué pasó? Como su mamá lo alcahueteaba con ella, era de una manera, brincaba, saltaba y esto, se tiraba al suelo y aquello, sabía que podía conseguir todo con eso. Le digo a mi papá que si no, ya no me quiere. Le pongo mi carita a mi papá para que me ayude y yo no les quedo viendo. Y empiezo a ver qué es chantaje, qué es alcahueteo. ¿Qué he hecho? No, hijo, esta vez no te voy a dar nada. Y a llorar.
hacer berrinches, hacer todo, y yo, lo siento, hijo, pero porque te amo, no te voy a hacer mal. ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Decían los hermanos de la iglesia, hermano, es bien chistoso su hijo Carlitos. ¿Por qué? Porque cuando está con su mamá hace uno de berrinches y chantajes, pero cuando está usted, nada más lo veo sentadito así. Sí, papi, sí, papá, porque ya sabe quién, la firmeza es amor. Todo eso, hermano. Queremos que salgan derechitos, aprendamos a obrar. Seamos sabios para dar y también seamos sabios para no dar, porque lo podemos torcer. ¿Qué tal si en verdad tu hijo necesita y no le das? ¿Verdad? Puede ser también. Entonces seamos sabios, mi hermano. Y esto, el que des cuando se debe de dar y el que no des cuando no se debe de dar, no te hace una persona de corazón impuro. Por lo contrario, te hace una persona de corazón puro. ¿Por qué? Porque Cristo te da todo lo que le pides. Dios te da todo lo que le pides. ¿Y a poco eso no hace ser un Dios malo? En los perversos sí. Es que Dios es bien malo, no me da, no. Pero en la persona que ama a Dios, Dios le permite entender, mira hijo, no te voy a dar esta vez, no te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque es la 50ª vez que sigues haciendo lo mismo y me he dado cuenta que en vez de ayudarte te estoy haciendo mal. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y a qué padre no le duele ver a su hijo en una aflicción? Pero una cosa es que quiere sacarlo de la aflicción momentáneamente y que se vuelva a meter otra vez en lo mismo. Practícalo. Y dime si no te falta el respeto si le niegas eso. Porque vienen con su carita. Ay, Señor, ayúdame, papi. Porque es que me metí en problemas, esto y lo otro, aquello. Niégaselos y vas a ver si no. Y se empiezan a transformar. ¿Por qué? Porque eso denota y saca lo que hay en sus corazones, su verdadera realidad. ¿Y te hace a ti ser una persona de corazón duro? Claro que no. Una referencia a la verdadera forma de vida del creyente que incluye su respuesta de fe al evangelio verdadero para ser salvos es esa: saber cuándo sí y cuándo no. Y siempre lo primero que tengamos que preguntarnos, mi hermano, es: Señor, si yo doy beneficio a mi hermano, beneficio a mi hijo, beneficio, sí, hasta el mismo Señor te va a decir, por eso te di. A veces lo que tú vas a recibir no es para ti, es para otra persona. A mí me ha tocado muchas veces así. Ya estoy yo bien contentito, me voy a comprar mis tenisitos y de repente no son para ti, son para fulano. ¿Pero por qué? ¿Tú qué sabes? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Obedéceme. ¿Y qué hace el siervo? Obedece lo que le dice su patrón, ¿verdad? Si lo hacemos, tendremos autoridad para decirle a alguien, estás actuando mal. Pero ¿qué tal si no lo hago? ¿Cómo le voy a predicar de algo que yo no sigo? Qué tremendo. Hechos 6:7, Reina Valera contemporánea, mi hermano, lo traduce de esta manera. Me gusta cómo lo traduce, hablando de ese tipo de situaciones. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, ¿crecía qué? Las promesas que les daban, los milagros, se tiraban cada vez más al piso, se daba cada vez más a los necesitados. Hay una diferencia entre el mañoso y el necesitado. Nunca lo olvides. Y nosotros debemos de dar a los necesitados, no a los listos. Allá afuera, hermano, ¿cuántas veces no se has puesto a los que algún día vimos la tele y de repente la viejita que estaba allá que se hacía, ay, dame una limosnita, tiene mejor casa y mejor carro que tú? ¿Estaba necesitada? ¿Cómo lo podemos saber? Tal vez no, porque no los conocemos. Pero hay personas que sí conocemos que lo están haciendo con toda la mala intención y aún así les seguimos dando. Hay personas que yo sí les doy, los ayudo, pero cuando yo veo que ya no es correcto, de volada lo corto. Y ya tengo 50 pesos más por una torta. Me hace más provecho a mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirlos. Dios bendice mediante el trabajo. Dios bendice mediante la disciplina. Dios bendice mediante todo este tipo de cosas. ¿Por qué?
porque no eres tú, es el obrar del Espíritu Santo. Tú estás limitado a dar o no a dar, pero ¿quién es el que puede penetrar en el corazón de las personas? El Espíritu Santo. Qué interesante tema, ¿verdad? El obrar del Espíritu Santo. Entonces, conforme crecía el conocimiento, conforme crecía ¿qué hacía esta iglesia? ¿Qué se le estaba predicando a esta iglesia? La iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, la palabra de Dios. Conforme las personas crecían en el conocimiento de la palabra de Dios, algo pasó. Dice la palabra, se multiplicaba también el número de discípulos en Jerusalén. Y la palabra está hablando de discípulos de veras, que están firmes. ¿Qué es estar firmes? Que aunque pase lo que pase, persecución, ellos seguían alabando y adorando a su Dios. Pero aquí cuando viene, no tenemos ni persecución y ya no queremos venir porque el pastor predicó bien fuerte, porque el hermano predicó esto, porque el hermano aquello, porque el hermano, alguien le dijo y de seguro me estuvo espiando y no, hermano, es el obrar del Espíritu Santo. Yo que sé de sus vidas, apenas puedo con las mías. Y no me acuerdo luego ni de las mías. Que me salí corriendo, se me olvidó el celular. Que se me cayó. No puedo a veces ni siquiera tener cuidado de mí mismo. ¿Crees que voy a tener cuidado de ti y andarte investigando? No, yo no sé nada. Créame lo que confío en el Señor. Se multiplicaba el número de discípulos en Jerusalén. Y aún muchos de los sacerdotes llegaban a creer, aún muchos de esos que se apartaron, aún muchos de esos que andan caminando mal, aún muchos de esos malcriados, se convertían por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque si predicamos la palabra, si crecemos en el conocimiento, la obra del Espíritu Santo va a ser más. ¿Te imaginas cuando el Espíritu empieza a obrar y la barda está a la mitad en tu corazón? No, entre más conocimiento tengas, se empieza a adornar más la casa, el templo dentro de tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, es la manera de obrar del Espíritu Santo. Romanos 2:7, la misma versión contemporánea, 7 y 8 dice así: Dios dará vida eterna a los que coman. Fíjate que está haciendo una pauta para especificar a quienes, no a todos. A los que, perseverando en el hacer bien. ¿Y qué es el hacer el bien? Que a veces tienes que dar y a veces no tienes que dar. Que a veces tienes que ayudar, pero a veces tienes que dejarlos, hermano. ¿Cómo aprendemos nosotros si no nos dejan? ¿Verdad? Todo el tiempo, como los niños chiquitos, luego los niños chiquitos se acostumbran y empiezan a hacerse la costumbre de que ya lo pueden hacer. Pero se les mete algo, hermano, y ya quieren decir que ahora no pueden. O sea, tú ya los vistes cómo hacen las cosas tantas veces sin tu ayuda. Pero llega un momento en el que se ponen en un plan y dicen, no, si tú no me ayudas no puedo, papá. Es que si tú no estás aquí, no, porque tú eres mi todo, papá. No, no es de esa manera. Ya te dijo que si lo pudiste hacer, ahora sí que lo vas a hacer. Por ti. A veces, hermano, tenemos que dejar de prestar atención a muchas cosas, más a las malcrianzas y a veces a los berrinches de nuestros hijos. A veces lo que tenemos que hacer es dejar de prestar atención a los berrinches y a las malcrianzas de los congregantes, porque también hay congregantes que ya lo hicieron, los vistes que caminaron derecho, pero cuando tú los ves ya están cojos. Ay, es que ore por mí, pastor, quieren la atención. Y si no lo hacemos, se vuelven a meter. No queremos que dejen de meterse en problemas. Actuemos entonces de la manera correcta. Dice, entonces, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quiénes buscan honra, gloria e inmortalidad? Yo levanto la mano, yo estoy buscando la gloria de Dios, yo estoy buscando la honra de Dios, estoy buscando la inmortalidad, porque Él me prometió que si yo creía en Él, Él me iba a hacer, me iba a levantar de la muerte para llevarme a la eternidad. ¿No es eso inmortalidad? Amén. ¿Cuántos buscan eso? Amén. Muchos vienen buscando un carro que le solucione sus problemas de letra, que le solucionen las deudas, que le solucionen todo. Muchos vienen buscando eso nada más. Dáselos, no se vuelven a parar hasta que vuelvan a necesitar. ¿A poco no? Versículo 8.
pero castigará con ira a los que por egoísmo se rebelan y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. ¿Qué será una persona que sabe en sus decisiones de ayudar o de no ayudar porque puedes hacerle mal? No es ser sabio en justicia e injusticia, mi hermano. No. Dios me dice en su palabra que no lo haga, pero yo lo voy a hacer porque no. Y es que ese es el amor corrupto del mundo. ¿No es a veces la madre así? Ay, ¿por qué se llevan a mi hijo a la cárcel? Parece ratero, pero no es ratero. Y todo eso, señora, ay, no lo iba a regresar. Y empieza la mamá a alcahuetear y a querer solucionar todo. Es injusta. Pero cuidado, le roben un peso porque ya está queriendo meter a la cárcel a todos. Es injusta. Ay, ¿por qué se llevan a mi hijo? Se viste como cholo, pero no es cholo. Quieren justificar por sus propios medios. No, hermano, no seamos de esa manera. Entonces, Dios los castigará. Tú sabes, mi hermano, que por injusto, si tú estás actuando de esa manera, si Dios te puede llamar la atención siendo injusto. ¿Por qué? Si cuando a Dios se le meta algo con tu hijo, cuando a Dios se le meta algo con un congregante, hermano, yo me voy a hacer a un lado, déjame te digo. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahí de acomedido, queriéndome dar, soy más amoroso que Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a cortar esa fuente de bendición para que no le des nada. Puede llegar a hacer eso. Ese es el Dios Todopoderoso. ¿Quién le va a decir, ay, Señor, si yo siempre soy bien dadivoso y ahora no me has dado? Si Él está viendo que tú te estás exaltando en vez de Él, te va a cortar eso. ¿Verdad? Por eso a veces que yo no necesito algo, hermano, pero si el hermano me lo regala, gloria a Dios. ¿Por qué? Que Dios lo bendiga. O sea, somos probados de muchas maneras. Podemos cortarle la bendición a alguien, serle no de bendición, pero también podemos serle a alguien de bendición. Simplemente al recibirle un regalo. Por ejemplo, cuando el hermano nos da de comer, hace con su corazón. Yo lo puedo discernir que lo hace con todo su corazón, que se esmera. ¿Qué hago? Le acepto su bendición y ya. ¿Para qué? Porque si yo le doy algo, quiero contribuir a algo, ¿qué va a pasar? Le corto la grandísima bendición de Dios que puede él estar necesitando en su propia vida, con su familia. ¿Por qué? Por 5, 10, 100, 500 pesos que le dé. ¿Qué valdrá más, la bendición de Dios o lo que nosotros podemos darle? Poderoso es el Señor. Romanos 6:17, versión contemporánea, mi hermano. Dice, pero gracias a Dios que, otra vez hay una coma, hay una pauta, un pero, para que pongamos atención. Aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Qué bonito es eso, mi hermano. Han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. ¿Qué te están predicando en tu iglesia, hermano? Se va a echar de ver y va a dar frutos. No puede uno darle frutos buenos si está chorriendo espiritual, estar enfermo espiritual. Pero tampoco se puede que te estén dando comida chatarra espiritual y estar sano. Entonces, fíjate qué bonito, hermano. Porque el Señor en sí, Pablo, mediante el Espíritu Santo, mediante el obrar del Espíritu Santo, encierra aquí algo bien poderoso, que dice que ustedes eran esclavos del pecado. Pero aún así, siendo esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Por eso ahora son libres en Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, mi hermano, está tremendo todo esto. Entonces ahora podemos decir, una referencia a la verdadera forma de vida. ¿Por qué? Porque en la forma como vives va a ser el obrar del Espíritu Santo. ¿Tú eres la obra del Espíritu Santo o eres la obra de tus pensamientos, de tu rebeldía o de tus maneras? Solamente hay dos. Hablando del obrar del Espíritu Santo, una referencia a la verdadera forma de vida del creyente que incluye tanto su respuesta de fe al Evangelio verdadero para ser salvos,
y su respuesta subsiguiente y constante de obediencia a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser santificados. ¿Cuántos en su oración, después de toda la pedidera, motos, televisiones, celulares, que mi hijo sea esto, que mi hijo ya no sea aquello, cuántos piden, yo, Señor, quiero ser santificado? ¿Cómo se ha corrompido la manera, el orar del cristiano, verdad? Pedimos todo, menos ser santificados. ¿Por qué no que ayuda a mi hijo con su esto? Santifica a mi hijo, Señor. Santifica a mi hija. Santifica a mis padres. Santifica. ¿Por qué? Eso les va a ser de más provecho, mi hermano. Pablo escribió más acerca de la salvación y la santificación. Salva a mi hijo, salva. Eso tú sabes lo que eso encierra muchas cosas que tal vez tú no tengas en tu mente o en tu vocabulario para pedirle al Señor. Algo tan sencillo, salva a mi familia. Poderoso del Señor. Entonces, Pablo escribió acerca de la salvación y la santificación como una cuestión de obediencia, como está en Romanos 16:26, Reina Valera 60. Porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Qué se ha manifestado? Se manifestó Cristo y su palabra. Y por medio de eso, para que podamos obedecer a la fe. La influencia, hermano, legalista, y aquí vamos a encerrar a iglesias, porque aquí vamos a apuntar a los judaizantes, que querían que sí, que cómo vas a tomar en ese vaso sin haberlo limpiado, tienes que limpiarlo porque es el rito de la limpieza de vasos. No, que como tus siervos no ayunan y esto y lo otro, ¿por qué tú? Y tantas cosas legalistas a las que se les atribuye poder. No, hermano, es que a usted le pasó eso porque no se cubrió con la sangre de Cristo. ¿Te imaginas que fuera así, que se nos olvidaran ese tipo de cosas? Legalismo, legalismo y legalismo. No, hermano, es que a usted le pasó eso porque no se ungió con aceite. No, hermano, eso es legalismo. Entonces, la influencia, porque eso suena bien poderoso. ¿Y sabes por qué suena poderoso el legalismo, mi hermano? Porque te va a ahorrar un proceso de santificación, porque te va a ahorrar obediencia. Puedes estar siendo desobediente, pero ya estás ungido con aceite. Puedes ser desobediente, pero ya te cubriste con la sangre de Cristo. No, hermano, así no es de esa manera. Entonces, la influencia de ese tipo de personas, de ese tipo de iglesias que hacen las cosas de esa manera, que apartan, le quitan poder al sacrificio de Cristo, al deseo de Dios de mandar y sacrificar a su Hijo por toda la humanidad, le quitan todo, o sea, validez a eso para decirte porque te cubriste con su sangre. No conoces ni sabes por qué, pero te cubriste con la sangre de Cristo. Decretaste. Poder a lo que no, hermano, el poder vino en todo eso. El deseo de Dios, ¿de qué? De dar a su único Hijo para morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos puso la muestra de que Él nos amó primero, dando a su Hijo. ¿Qué tal si el Señor te dice, entrégame eso que tanto quieres? ¿Qué es lo que tú en este momento te viene a tu mente, hermano? Ponlo ahí en tu mente. ¿Qué es lo que tú dirías? Esto es lo que más quiero, a quien más yo quiero. ¿Ahí incluye personas o incluyen objetos? Eso, Dios te dice, dámelo. ¿Qué es lo que más quería Abraham, hermano? A su hijo Isaac. ¿Y qué le dijo? Dámelo. ¿Qué tipo de cristianos somos? Ay, no, Señor, ¿cómo crees que me vas a pedir a mi chiquitín? ¿Cómo me vas a pedir a mi mamá, Señor? ¿A mi esposo? ¿Qué hizo Abraham? Pues no sé por qué el Señor me pide eso, pero hay que ser obedientes. ¿Qué hizo? Se lo dio. ¿Te imaginas que Abraham, siendo un humano pecaminoso, con un cuerpo corrupto, le dio a lo más amado su promesa de parte de Dios al mismo Dios? ¿Te imaginas que Dios no hubiera negado a Jesucristo para morir por nosotros?
Mejor es dar que recibir. Pero muchos dame, y no le dan nada a Dios. Pero nosotros los queremos bendecir porque somos más amorosos y sabios que Dios, ¿verdad? Los bendecimos, les hacemos mal y más mal y más mal, y sus vidas nunca cambian. ¿Llegarán a los pies de Dios? ¿Qué crees tú, hermano? No. Van a llegar a los pies. Ahora pueden estar dentro de la iglesia. ¿Estarán en los pies de Dios? Porque una persona que hace ese tipo de cosas, el chantaje, todo eso, eso es altivez. Eso es creerme más listo. Que creerte más listo es altivez, es soberbia. ¿Y qué dice la palabra? Que a los soberbios Dios los ve de lejos. ¿Llegarán a los pies de Dios? ¿Ves hasta dónde puedes influir tú dando y no dando? ¿Qué quieres? ¿Que tus hijos vengan a los pies de Dios? Sé sabio, dales cuando tengas que darles y no les des cuando no tengas que darles. Ay, papá, pero es que me metí en este... Hijo, lo siento mucho, tienes que afrontar las consecuencias de tus actos. Pero qué difícil es eso. No, ya no voy a ir ahí. Ese pastor es malo. No, hermano, es la manera de Dios. Si yo robo, violo un mandamiento, violo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, ¿tú crees que Dios me va a exentar de que me lleven a la cárcel, de que me esposen? No, ¿qué va a decir? Hijo, desobedeciste algo que yo te dije que no debías de hacer, vas a afrontar las consecuencias de tus actos. Te voy a bendecir, sigo amándote con todo mi corazón, pero tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Pero como hijos queremos exentarle a los padres las consecuencias de sus actos y viceversa. Como padres queremos exentar a nuestros hijos de todas sus fechorías. Eso se ve en el mundo, eso es del mundo, hermano. No es de las cosas de Dios, es del mundo. ¿Por qué? Cristo no era pecador, hermano. Vamos a terminar con esto, no voy a acabar con el tema, no voy ni la mitad. Cristo no era pecador, pero sin embargo... En la copa que él bebió, la ira de Dios absorbió todo el pecado, se hizo pecado por nosotros. ¿Y qué hizo su papá? No lo exentó, sino que fue justo. ¿Qué es lo que hace el papá alcahuete que tiene dinero? El papá licenciado, el papá abogado, y que su hijo mató a una persona. No paga dinero y nunca le llama la atención. ¿A dónde se va a ir? Al maldito infierno. ¿Por qué? Por culpa de él. Primero por culpa de su padre y después por culpa de él. ¿Qué diferencia de maneras de actuar hay, verdad? Del mundo al modelo perfecto del Dios Todopoderoso. ¿Lo exentó a Jesucristo? Él sabía que él se hizo pecado, ese era el plan que él había hecho. ¿Sabía que su hijo no era pecador y por eso lo exentó? No, derramó su ira sobre él precisamente porque eso era justo. Qué tremendo y qué tanto abarca el Evangelio, ¿verdad? Pero no. Nosotros queremos exentarle a las personas un Evangelio sin compromiso, un Evangelio que pues si les gusta, lo agarren y si no, pues que lo dejen. Y nos olvidamos de esto que te acabo de contar. Primero de un padre por amor a todos y después de un hijo obediente a su padre, que a pesar de que su padre le iba a dar el castigo más severo por culpa de otros, él lo aceptó. ¿Cuál es la recompensa? Está sentado a la derecha de su padre. ¿Cuál es la recompensa para nosotros? ¿El obrar bien con nuestros hijos? Ay, pastor, pero es que la psicología dice que de esta manera y que eso es maltrato infantil. Y además las leyes dicen que si yo le doy un barazo, a mí me han dicho, hermano, no le pegue a su hijo. Una vez le di un barazo a Carlitos y se metió una señora. Fíjate, se metió una señora. Ay, voy a acusar con los policías, le está pegando a su hijo. Por no llamarles la atención, como la palabra de Dios dice, por eso está la sociedad como está. Mujeres de 13 años, niñas de 13 años embarazadas, hombres marihuanos, rateros. Por eso está la sociedad, por no hacer lo que Dios nos dice. ¡Háblele! Si lo van a llevar a la cárcel. Pero prefiero estar en la cárcel por llamarle la atención a mi hijo, a ver a mi hijo en la cárcel por no llamarle la atención. Qué juego de palabras, ¿verdad?
Entonces, poderoso es el Señor. Nos vamos a quedar, mi hermano, en el 8. Regresamos a Gálatas 5:8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Esta qué? ¿No es esto persuadirte? ¿No es eso una invitación a persuasión, hermano? Para que hagas cuando tienes que hacer y para que no hagas cuando no debes de hacer, para que des cuando tienes que dar y para que no des cuando no tienes que dar. ¿No es una persuasión? Y todo lo que te he dicho, entonces, ¿qué dice la palabra? Esta persuasión viene de Juan Carlos. Viene de aquel que os llama. ¿Quién es el que nos llama? El Dios Todopoderoso, el Eterno, el Dios viviente. Esta persuasión, mi hermano, esa frase, con respecto a la supuesta salvación por obras, Dios no promueve el legalismo. Por eso, cualquier doctrina que postule la insuficiencia de su obra de gracia para salvar es falsa. Así de sencillo, mi hermano. Gálatas 1:6 dice: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ay, hermano, como yo como predicador y como pastor, yo he sentido muchas veces esto, lo mismo que siente el apóstol Pablo, y se siente feo, hermano. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia. Me asombra que de pronto te hayas alejado tan rápido de lo que hizo el Señor. Si te sacó del hospital, si te levantó muerto de la cama, si te salvó de esto, te salvó del otro, te libró de la esclavitud en el vicio. Me sorprende que te hayas alejado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y pregúntales a todos los que se han ido a esas iglesias emocionalistas. Pregúntale a los que se han ido al Padre de sufrir. Ay, es que aquí me prometen un evangelio diferente. Es que aquí me prometen que Dios me va a bendecir materialmente. Me va a dar prosperidad material. ¿Por qué no pedimos prosperidad espiritual? Prospérame espiritualmente, Señor. ¿En qué? En amor verdadero, genuino de ti. En paz, Señor, pero como esa paz que la otra vez se predicó, que no es la paz que, ay, siento bonito, ay, me siento bien. No, en esa paz que a pesar de la tremenda situación que estás pasando, tú sigues confiando en Dios. Que no se mueve tu fe. Señor, bendíceme de manera espiritual. ¿Quién pide eso? Solamente los espirituales. Porque los que andan en la carne piden cosas de la carne. Entonces, para seguir un evangelio diferente, versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay muchos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo cambian, quieren corromperlo. Se agarran un versículo ahí, le echan un nudo y de repente estaban hablando de una cosa, se van con otra y luego se van con otra y al final de cuentas, ¿de qué fue la prédica? ¿Quién sabe? No entendí. No sé. ¿Habrá bendición espiritual ahí? No, mira, hermano, la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Sí, hermano, sí es cierto, ¿verdad? Hay que clamar porque me va a responder. ¿Y qué va a decir? Te voy a bendecir, hijo. Eres desobediente, no obedeces, haces tu propia voluntad, haces lo que quieres, pero te voy a bendecir. Así lo pintan. Después dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que ni siquiera te has imaginado, Eso yo hice, hermano. Clamé a Dios y me ha enseñado. Por eso yo puedo ver la Biblia y ver lo que nadie puede ver. Porque a mí me ha sido dado. No, hermano, se está torciendo. Porque si tú sigues el contexto, vas a ver una parte donde ¿qué? Donde dice, está haciendo la invitación ¿a qué? A los rebeldes. ¿Para qué? Para que los rebeldes clamen a Dios y esas personas que son rebeldes les enseñe cosas ocultas que no han conocido. ¿Por qué no las han conocido? Por rebeldes. Eso quiere decir Jeremías 33:3, pero ¿cómo lo predica la iglesia? Lo tuerce. Ay, hermano, estoy pasando una situación bien difícil. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cómo lo manusan y lo tuercen, vea? Y ahí el lobo rapaz le empieza a hacer una añadidura y se va por otro lado. Este ya cayó. Mira, hermano, lo invito a mi iglesia, te voy a abrir.
hermano, he estado viendo que usted no ha dado diezmos. Y empiezan allá a torcer las cosas. Y pues ellos ya se asustaron porque le enseñó. Vienen y nos enseñan cosas que no son bíblicas. Le voy a enseñar una vez, mi hermano, termino con eso. Hubo una vez una persona que llegó a la iglesia vendiendo, andaba necesitado, vendió una enciclopedia, toda la tengo ahí, me ha servido ha sido de gran ayuda para estudiar la palabra. Me vendió una enciclopedia bíblica. En ese tiempo él quería 200 pesos, yo dije, se la vendió al pastor, el pastor dijo, pues no, yo no sé si no la querría, no sé. La cosa es que yo la vi, y como yo estaba empezando, yo decía, no, tengo que hacerme de herramientas para predicar fuerte, ferviente, con fuego. ¿Se la compré? Digo, yo se la compro, hermano. Sí, hermano, sí, le digo. Nada más que, ¿qué cree? Que no tengo dinero aquí, lo tengo ya en mi casa. Pero vivo aquí cerquita, ¿lo acompaño? Es un hermano. Vamos, véngase. En el camino había una hermana que tenía un hijo endemoniado. Entonces le digo, apura, vámonos, hermano, porque acabó el culto y tengo que ir a visitar a una hermana porque tengo que ir a orar por un endemoniado. Dios me usa para eso, hermano. Ahora entiendo. Y empezó ahí a darle. El punto, mi hermano, es de que ya hicimos eso, le compré la Biblia, fuimos, él se adjudicó, se invitó solito a la siguiente cita que según él iba a ir, fue, hermano, y trajo su Biblia. Una Biblia, hermano, que se estaba deshojando, sucia, todo eso, rayada por todas partes, y versículo tal quiere decir, versículo tal esto y lo otro, pero sus pensamientos estaban puestos ahí. O sea, tú lo veías y decías, wow, ¿por qué? ¿Quién te fascinó y te alejó del evangelio? Ese tipo de personas. No, hermano, yo quiero tener una Biblia como esa que abre solita, toda rayada. ¿Cuál es el punto, mi hermano? Es de que la abrió y empezó a decir, y empiezan a citarte versículos que tuercen, que suenen bien impresionantes para embobar a la gente, embobar a los hermanos. Y como no estudian, se lo creen todo. Porque si estudian, ponen el pero. Tomo lo bueno, desecho lo malo. ¿Ustedes quieren saber lo que trae escrito el Papa aquí? No, aquí dice la Escritura, y empezó a decir, y se hagan la cuenta, mire esto, lo otro, y él así comiendo. Todos ahí. ¡Ay, sí es cierto! ¡Wow! Entonces empiezan, ¿qué? A deslumbrar. Son a las personas que la palabra les dijo, ¿quién los fascinó? ¿Quién te desvió de la palabra? Pero ahí entra el trabajo del pastor, que viendo al lobo le dice, no te acerques con ese porque ese es un lobo. No te acerques con ese es un falso maestro. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, el último versículo de esta parte, hermano, lo vamos a hacer en dos partes. Gálatas 1, 6, 7, vamos con el versículo 8. Dice, ¿por qué algunos que perturban el evangelio y quieren pervertir el evangelio de Cristo? Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, quede bajo maldición. ¿Por qué? No, hermano, mire, tuve un sueño, hermano, vino un ángel y lo vi, hermano, era de colores, tenía los colores como la bandera LGTBTHRQ. Pues vino un ángel gay que aplicaba. Por eso yo sé que hay que apoyar a los de la onda gay, hermano. Porque yo le vi, hermano, su brillo, tenía todo. No se te olvide, hermano, que el arco iris es la señal de Dios con su pueblo, no es de los de la onda gay. Ellos están pervirtiendo algo que Dios nos dio a nosotros, como señal de que nunca más voy a mandar un diluvio sin antes darle la oportunidad de que se salve. El arco iris es de nosotros, los evangélicos, de todos aquellos que creen la palabra de Dios, como señal, pacto entre Dios y la humanidad, no de los que dicen que son grupo de no sé qué. No los estoy discriminando. Con mucho gusto les predicaría el evangelio y que quede en ellos aceptarlo o no. Entonces, vino un ángel, mi hermano, y me dijo que me iba a enseñar cosas nuevas. Eso está en Jeremías 33. Clama a mí, yo te responderé.
Y me enseñó, eso le pasó a los mormones. ¿Tú sabes cómo está levantada la doctrina de los mormones, hermano? Los mormones tienen una Biblia, como nosotros, pero ellos tienen aparte otro libro que se llama el libro del Mormón. Ese libro del Mormón lo escribió su líder en un encuentro que tuvo con un ángel, el ángel Maroni, no me acuerdo cómo se llama. Y le dijo, ven, porque te voy a dictar, te voy a enseñar la otra parte de la Biblia. ¿Y qué? Eso es poderoso, me lo dio a mí. Somos tontos. ¿Y qué hizo? Se hizo el libro del Mormón. ¿Qué es el libro del Mormón? Que si a un ángel del cielo, nos anuncia otro evangelio diferente del que Pedro, del que Cristo inspiró, dijo en su vida, del que nosotros predicamos aquí en Casa de Oración, quede bajo maldición. Qué tremendo. ¿Todo por qué? ¿Cómo se puede llegar a todo esto? ¿Cómo se puede discernir todo esto? ¿Cómo se entiende? Por el obrar del Espíritu Santo. ¿Es importante el Espíritu Santo? ¿Con el Espíritu Santo podremos ser engañados? ¿Con el Espíritu Santo podremos saber por dónde caminar? La cosa es que a veces no lo obedecemos, ¿verdad? Vamos a hablar, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a dejar la segunda parte, porque esto se puso bueno, y vamos a agradecerle al Señor Dios Todopoderoso lo que nos ha enseñado. Que mío Dios.